Bien, buenos días a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy del DAX. Estamos el 19 de febrero de 2018 y hay que tener en cuenta que hoy, antes que nada, es festivo en Estados Unidos, con lo cual podríamos ver como el precio, pues bueno, se quede haciendo un lateral o tengamos, como ya estamos viendo de momento en los gráficos en 1 hora y 15 minutos, menos volumen de lo habitual. Es normal, insisto, es festivo en USA, así que vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se termina el día. Pero bueno, de momento hemos tenido una apertura alcista comparada con el precio del futuro del viernes, lo que nos ha llevado a dejar un gap pequeñito que se ha acabado cerrando casi 1 hora después, casi en la apertura. Y lo que hay que comentar primero, en primer lugar, antes que nada, es el gráfico en 4 horas. Fijaros una cosa, tenemos fijado el precio con los máximos volúmenes. Esta vela de aquí para mí es muy importante, 12.464. El precio intentó romperla en 2 ocasiones, justo después, 2 días después de caer el precio y de hacer esta bajada y este movimiento tan bestia. Y de momento aún no hemos podido superarla ni el viernes ni esta mañana. De hecho, esta mañana el precio no ha llegado ni a romper casi con fuerza los 12.530, que eran los máximos que dejó el viernes, después de que el precio se fuera hacia arriba y después de que el precio hiciera este testeo aquí abajo en los 12.069 en el día de la publicación del PIB, que fue, si no me equivoco, el día miércoles de la semana pasada. Bueno, de momento hemos tenido hoy una sesión bajista, aunque con muy poco volumen. Nos ha dejado pues algunas cositas que hemos podido aprovechar, tanto largos como, perdón, de largos. Y los cortos a mí se me han hecho un poco complicados de ver. Después, evidentemente, comentándolo después ya una vez operado, es a toro pasado, es muy sencillo. Pero fijaros, en 60 minutos vamos a ver ya el gráfico con más detalle. Mirad una cosa interesante, y es que el viernes el precio, lo que os comentábamos, dejaba el precio marcado un máximo aquí arriba a las 7 de la tarde, que hoy no hemos conseguido en la apertura del futuro superar. Luego teníamos varias zonas en 1 hora también, que teníamos que ver cómo reaccionaba el precio al llegar a esa zona. La primera era esta de aquí, 12.462,5, que la ha roto, aunque parecía que el precio podía parar allí, pero lo ha acabado rompiendo. Y luego teníamos la siguiente zona, que es esta de aquí, 12.427. Ya la siguiente la encontraríamos además con bastante volumen, y volumen en un minuto, esta zona de aquí, 12.286,5. Y luego tendríamos otra zona también con volumen, 12.287. Esta es la zona que se creó el día de la publicación del IPC en Estados Unidos. Si podéis ver, pues como la vela en 1 hora se fue de los 12.272 hasta los 12.063, es decir, 209 puntos, ¿no? 63, 275, sí, casi. Y desde aquí el precio terminó superando los máximos que habíamos tenido en las 2 jornadas anteriores. Pero aún así, fijaros cómo estamos lejos aún de los 12.624, que es la zona que dejó de máximos después del giro que tuvimos aquí. Bueno, esto, hasta que no se rompa, podemos ir viendo cómo el precio testea esta zona aquí abajo. Tenemos que romper estos 12.624 para volver a ver cómo el precio al menos alcanzamos o intentamos alcanzar todos estos volúmenes que han ido apareciendo aquí, sobre todo este que está en el 13.025, para última instancia llegar hasta los máximos históricos. Vamos a rebufo una vez más de los mercados americanos, y hoy os recuerdo que los futuros están abiertos, pero con un volumen bajísimo porque el contado estará cerrado. Bien, viendo esto, ya nos vamos acercando más al gráfico en 15 minutos. Teníamos esta zona que habíamos marcado aquí, los 12.514, fueron los máximos que marcó el precio el viernes, dejando los 15 minutos esta zona de aquí, 12.514,5. Ha sido una zona que hoy ha roto tanto por arriba como por abajo el precio cuando ha llegado la apertura. El precio, perdón, en la apertura. Teníamos el gráfico 12.503 apertura, 12.480 cierre, y el precio pues ha ido directamente hacia abajo. Una cosa que esperábamos y bueno, veíamos posible, ya que ahora veréis que en un minuto ha marcado una divergencia bastante interesante, pero bueno, luego al final tenemos que operarla, y muchas divergencias que aparezcan no es fácil hacerlo sin otros indicadores. La divergencia en el RSI, perdón, en el MACD, para mí solo es un indicador de muchos que utilizo, y al final para mí es un 5% de la operativa. Así que bueno, fijaros cómo no ha podido romper el VWAP que veníamos marcando ya durante toda la sesión. No ha habido ninguna vela que cerrara por encima del VWAP,
Así que finalmente el precio se ha ido hacia abajo. Teníamos esta zona de control 12.473 por debajo del gap como zona de control importante para ver cómo reaccionaba el precio. Teníamos luego también esta zona aquí 484,5, era la zona de volumen de la sesión anterior, y luego teníamos esta zona de aquí 464,5 y teníamos esta zona también de aquí de los 430 que no ha tocado por un punto, ¿de acuerdo? Y todo esto que nos ha llevado, pues bueno, pues fijaros aquí el precio. En primer lugar vamos a hacer un poquito de zoom, aparte de comentar las dos operaciones. Mirar, este ha sido la apertura que hemos hecho en el futuro. Es la vela de apertura, es la vela con más volumen de toda la sesión de hoy, aparte de esta de aquí, que ha aparecido aquí una cosita rara, que nos ha llevado a tomar el siguiente, el largo, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí el precio marca esta vela de aquí, este volumen alto. Mirar cómo el precio pues se va por aquí arriba y se queda en este lateral sin poder superar lo que comentábamos antes, los máximos del viernes. Cosa importante porque abrimos con un gap por abajo, donde además teníamos una zona en un minuto cerca de volumen. Así que bueno, cuando el precio tira hacia arriba, fijaros cómo aquí el MACD nos está indicando una divergencia importante. No tenemos datos del delta, ¿de acuerdo? Así que bueno, esperamos a ver qué pasa. El precio hace la apertura al contado justo. A ver si lo puedo poner mejor aquí, vale, sí. La apertura al contado hace la apertura justo por encima del futuro y cierra ahí. Y es donde aparecen también dos clústeres de volumen importantes que se quedan justo por encima del clúster de apertura. Así que bueno, he dejado marcado el de apertura futuro, este de aquí, 504, y hay que tener en cuenta que por aquí han quedado unas ineficiencias en el 507. Así que bueno, cuando el precio ha empezado a caer, hemos esperado a ver qué parecía. Se ha cerrado el gap. He dicho antes que bueno, veíamos claro que de momento los largos aquí no había que tomar ni nada, había que esperar a que se cerrara el gap y a partir de aquí empezar a pensar quizá en largos y ver cómo reaccionaba el precio en las distintas zonas en 15 minutos o en una hora, ¿de acuerdo? Así que bueno, el precio ha ido cayendo, como hemos dicho, aparece volumen, fijaros este clúster de volumen de aquí, y el precio se queda por aquí tambaleándose, y ha llegado un momento en el que el precio está cotizando por aquí y ha hecho pam hacia abajo y se ha quedado aquí arriba. Ha sido una operación muy rápida, ha sido operación en 30 segundos, no he podido entrar porque cuando ya me he encontrado el precio abierto, perdón, la vela que estaba ya tocando esta zona de aquí se ha ido directamente hacia arriba, con lo cual estábamos 491 y mi entrada estaba en el 88. Eran 3 puntos que enseguida se han convertido en 4, 5 y bueno, pues ya teníamos marcado el target, que era esta zona de aquí arriba de la apertura al contado y apertura del futuro, donde además teníamos el VWAP. Fijaros que no ha llegado a tocar el precio, se ha quedado aquí, y mirar cómo el precio se ha ido 487, 501, de acuerdo, 14 puntitos. Bueno, hemos esperado a ver qué recibía el precio. Fijaros cómo no se ha superado esta zona. El precio ha ido bajando. Mirar qué poco volumen. Todo por debajo de los 100 contratos. Así que bueno, peligroso por aquí operar. Y esperamos a ver qué pasa. Caen y dejan una ineficiencia aquí, justo por debajo donde teníamos el clúster de volumen anterior, que era este de aquí, ¿de acuerdo? Uno de los más altos de la sesión. Así que hemos esperado a ver qué pasaba. Fijaros cómo el precio no termina de hacer el final de extensión, pero se giran con fuerza, y fijaros cómo aparece este clúster de volumen aquí. Bueno, hay que decir, clúster de volumen, y decido entrar cuando el precio toca aquí abajo. Yo creo que esta entrada, visto ahora, está mal hecha. En primer lugar porque el precio, además, cuando hemos llegado aquí 475, a ver si podemos poner, vale, perfecto. Mirad, la entrada ha sido aquí, 472. Esta es la vela, de acuerdo, que toca esta zona de aquí y llegamos 76. Es esta vela de aquí, de acuerdo. Entonces aquí tenemos una cosa importante a tener en cuenta. Primero, el precio rompe con fuerza esta vela, esta zona de aquí, que antes nos había servido para punto de parada, 501, perdón, que es todo este movimiento de aquí, ¿de acuerdo? 501, y el precio llega a los 501. En cualquier caso,
aquí hubiera sido un largo hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que era la que buscábamos. No nos hubiera dado, seguramente nos hubiera saltado el IBEX. Pero la entrada en esta zona, primero que todo hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el volumen sale aquí para romper este clúster. Dos, esta ineficiencia que tenemos aquí está en una zona donde tenemos poco volumen. 3, tenemos además el VWAP muy por encima y tenemos este clúster de aquí. Tendríamos que haber esperado a ver cómo reaccionaba el precio aquí y esta subida de aquí hacerla sin tanto volumen, porque al final el volumen lo que están haciendo es para llegar al clúster, no para llegar a romperlo. Fijaros cómo el precio rompe, con lo cual este clúster con volumen de pullback junto con la ineficiencia y, eso sí, la divergencia en el MACD y en el delta, que es este de aquí, que esto sí que es real, es decir, estamos aquí en estos mínimos y estamos en estos mínimos de aquí. Fijaros que tenemos una divergencia tanto en el delta acumulado como en el MACD, ¿de acuerdo? La divergencia existe. Así que bueno, esto hay que tener, es pequeñita, pero existe, con lo cual eso nos lleva a pensar que podemos tomar. Pero lo que es importante tener en cuenta es que en estos 15 minutos el precio tiene que romper esta zona, y esta zona, una vez se rompe con fuerza, será complicado que la primera vela la vuelvan a romper. ¿De acuerdo? ¿Qué tendremos que ver? Bueno, pues primero que de todo, me gustaría ver cómo la vela cierra por encima y luego toca y nos vamos hacia arriba. Esto hubiera sido perfecto porque nos hubiera dejado seguramente el precio aquí 77, 80, lo que sea, y nos hubiera bajado a tocar esta zona aquí, el 73, y es muy cerca donde teníamos el clúster de 30 segundos, que además coincide con el clúster de un minuto, con lo cual esta operación está mal tomada. Esto en primer lugar. Por mucho que tengamos las divergencias, etcétera, etcétera, la zona en 15 minutos para mí hoy tenía mucha importancia y mucha relevancia y no le he dado lo que tenía que darle, con lo cual aquí hemos fallado. Pero bueno, en cualquier caso el precio continúa cayendo. Fijaros cómo aparece una zona de volumen de nuevo, otra zona de volumen de nuevo aquí. Así que bueno, viendo cómo el precio tenía de nuevo divergencias en un minuto, porque continuamos teniendo la divergencia en un minuto, fijaros cómo los deltas continúan siendo positivos, aunque hay que tener en cuenta, y el MACD también, aunque hay que tener en cuenta que tenemos muy poco volumen, el fondo es que las compras están siendo superiores a las ventas, pero esta divergencia que tenemos aquí hasta aquí abajo pues nos está indicando algo. Así que, visto que no llegamos a tocar la zona en 15 minutos que comentaba anteriormente, esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta zona, y visto que tampoco la tocamos en un minuto, en una hora, nos quedamos en un punto, pues decido tomar un largo cuando el precio aparece este volumen de aquí y el precio lo testea. Tomamos el largo 453, la entrada estaba en el 452, un puntito por encima, perfecto, y el target inicialmente lo pongo aquí arriba, ¿de acuerdo? Zona de clúster, pero he visto que teníamos esta ineficiencia que os he comentado, de 12.468, la ineficiencia en el 68, esta de aquí en 5 minutos. Perdón, que tengo esto automatizado, vale, aquí. La ineficiencia termina en el 69. Ya sabéis que os digo siempre, oye, poner la ineficiencia donde empieza en medio, pero nunca la pongáis por arriba. Pues yo he puesto en el 69, ¿por qué? Pensando que tan cerca como estaba del punto del clúster de aquí arriba, pues veríamos el precio aquí. Fijaros cómo al final el precio ha hecho 68. Este era el target que tenía que poner, 67,5, 68, hubiera saltado seguramente, y cuando he visto que el precio ha llegado aquí y no tiraba, pues he decidido saltar el precio en mercado cuando me marcaba más 10, pero con el poco volumen pues me lo han dado al más 9, lo cual cubre la operación anterior. Realmente yo el precio lo he llegado a tener el 68 con la entrada en el 53, nos daban 15 puntos cubriendo perfectamente el stop anterior y dejándonos pues con 7 puntos positivos. Pero bueno, a veces nos salta o a veces no tenemos en cuenta todo esto. Y fijaros una cosa importante también, que este volumen, esta subida de aquí no ha ido acompañado con mucho volumen, con lo cual la salida yo no le daba mucha expectativa de que el precio realmente llegara aquí, por eso he hecho saltar la operación a mercado y no le he dejado en un IBEX, porque seguramente me hubiera acabado saltando el IBEX, como podéis ver aquí, y me hubiera quedado mirando como el precio se iba hacia arriba y hacia abajo sin poder saltar. Hay que tener en cuenta también que del 62 ha llegado al 65,5. Fijaros aquí, esto nos estaba indicando que el precio aquí no tenía más fuelle, aunque bueno, hubiéramos podido esperar a ver si al menos cerraba esta ineficiencia. Esta ineficiencia se ha terminado, se ha dejado por completar, así que bueno, pues he dejado
pasar el precio, y finalmente hemos vuelto a testear toda esta zona de mínimos del día con, de nuevo, voy a poneroslo tanto en el MACD como en el Delta, con una divergencia positiva. Además, el precio, fijaros que no hemos tenido más clústeres hasta este de aquí abajo, en un minuto, ¿de acuerdo? Aquí es donde han salido, han parado el precio, y fijaros que por primera vez en toda la sesión, después de esta caída, empieza a aparecer en el Swing Oscillator clara tendencia alcista, con lo cual podría ser esto los mínimos de momento de la jornada, y el precio subirá ya a testear este primer clúster de aquí que tenemos y este segundo clúster de aquí, ¿de acuerdo? Podríamos ver cómo el precio finalmente llega aquí. Vamos a poner una cosita. El clúster este de aquí, fijaros, tenemos aquí puesto copy paste. Vamos a dejar este clúster aquí marcado, ¿de acuerdo? Y es importante ver cómo el clúster ha parado aquí. Aquí ha salido más volumen, y a partir de aquí ha salido el siguiente clúster, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Justo donde teníamos este clúster. Vaya, que no, vale. Justo donde teníamos este clúster en un minuto aquí, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ver cómo reacciona el precio. Hemos tenido, hay que decirlo, una sesión, creo yo, importante en cuanto a rango, 100 puntos casi, del 29 hasta el 33, 94 puntos, ¿no? Más o menos, de rango. Rango operativo realmente desde la apertura del contado 508 hasta el 432, son 76 puntos. Y bueno, en cuanto a volumen, eso sí que no podemos decir en un minuto, como podéis ver, volumen muy bajo, que nos ha llevado solo a tener algunos puntas, que bueno, creo yo que algo hemos podido aprovechar. Y nada, pues aquí lo dejamos. Esta tarde no tendremos sesión porque tenemos ya Dow Jones en fiesta, así que nada, vamos a cerrar ya. Un saludo y hasta mañana. Que tengáis un buen trading.